¿Qué está ocurriendo con el dólar? ¿Qué sucede con la economía argentina en este tiempo? También en medio de la situación que se está atravesando, incluso en el marco internacional, el campo protesta también. ¿Y por qué lo hace? Algunos de los temas para hoy en Debate Industrial. ¿Qué ocurre con algunas actividades? Por ejemplo, el sector inmobiliario, cómo afecta incluso también a la industria de la construcción. Y hablaremos de los créditos que la ciudad de Buenos Aires lanza con un sueldo de 2.300 pesos para comprar una vivienda en el ámbito de Capital y Gran Buenos Aires. Temas para hoy en Debate Industrial. Soy Néstor Esclausero y ya comenzamos a compartirlo. Aldo Piñanelli fue presidente del Banco Central de la República Argentina, hombre de la economía. Aldo, gracias por venir. No, al contrario. ¿Qué hacer con el dólar? Y con el dólar hay que hacer las cosas bien y todo se va a tranquilizar. Acá lo que hubo fue un error, una mala praxis de algunos funcionarios en el manejo de la política cambiaria y cambió la expectativa de la población. Hasta octubre, noviembre del año pasado había una cierta tranquilidad en el mercado, nerviosismo porque la inflación de Argentina sigue siendo alta, porque se comenzaba a ver un cierto retraso en el tipo de cambio, pero ya después en mayo, hace poquito, hace un mes atrás, en mayo de este año, la AFIP profundizó los controles, eso llamó aún más la atención y esto provocó que mucha gente que inclusive estaba un poco desatenta con el valor del dólar comenzó a prestarle atención y cambió la expectativa de la población sobre este tema. Y entonces el que puede tener unos pesos ahorrados ve peligro de que se le licúen sus pesos y va al dólar. Lo que pasa es que sociológicamente no habría que analizarlo más que técnicamente desde la economía. No es sociológica, es del bolsillo. Mire, cuando en el plazo, en el término donde el peso le ganaba al dólar, que fue desde el 2004, 2005 hasta noviembre del año pasado, la gente ahorraba en pesos porque veía que el dólar tenía una buena paridad, la tasa de interés, si bien contra la inflación era baja, contra el valor del dólar era rentable. Es un problema de comparación y de precios relativos. Yo a veces escucho decir, bueno, el argentino sociológicamente por el dólar. Miren, en cualquier país del mundo, si no es el dólar es el euro o el oro. La fiebre del oro que hubo en Europa y en Estados Unidos reemplaza al dólar acá. La gente va al dólar no porque le interese el dólar, va al dólar porque el peso se le licúa. Y la historia económica argentina de los últimos 50 años demuestra que lamentablemente el que apuesta al dólar en el largo plazo termina ganando. A veces en el corto plazo no, porque se da lo que dije recién, donde la tasa de interés le gana al dólar. Entonces, la gente no es que sociológicamente está loca por el dólar. No es cierto que solo el 3% de la población se preocupa por el dólar. Yo le puedo asegurar que en los sectores bajos a veces se preocupan más por el valor del dólar porque son los que más tienen que perder, porque no tienen la forma de defenderse. Ni hablemos de los hermanos paraguayos, peruanos, mucha gente que envía dinero acá, ¿no? Y le envían 100, 200 dólares por mes a su familia para ayudarlo, como también hay argentinos que envían dólares de afuera hacia acá. Entonces, todo eso hace minar las esperanzas de la gente y le genera desconfianza. En un contexto macroeconómico que no es malo. América Latina, el conjunto de los países latinoamericanos hoy son acreedores del mundo, están recibiendo enormes cantidades de dólares en inversión directa, han logrado retocar un poco el tipo de cambio en los últimos 60 días y Argentina es como el mal alumno del grado, porque en los últimos 2 años dejaron de ingresar esas inversiones directas en la Argentina, tenemos un problema del flujo de dólares por un mal manejo, es increíble. ¿Ahora el viento de cola sigue estando o no tanto? Sí, absolutamente, sin ninguna duda estamos teniendo una transición de equilibrio. Fíjese que Brasil en los últimos 2 trimestres del año pasado tuvo una pequeña caída de la economía, un 0,2, 0,3%, pero este año ha comenzado a crecer, todavía leve, pero hay una perspectiva en el segundo semestre que Brasil recupere la senda del crecimiento del 3, 4%. China acaba de anunciar una serie de medidas tendiente a aumentar el mercado interno, porque al caérsele las exportaciones a Europa por la caída de Europa va a aumentar el consumo interno. Eso es buena noticia para la Argentina, porque si aumenta... no hay cuestiones económicas de fondo que justifiquen el momento. No hay. Yo creo que hay errores y una conceptualización ideológica
un poco esta frase de que vamos a cambiar la cultura del pueblo argentino para que ahorren pesos y no en dólares. Yo les aviso a los que dicen eso, que en la Argentina ocurrieron Rodrigazos, claro, Martínez de Osazos, Alfonsinazos, de Larruazos, salida a la convertibilidad, que de un día para otro el Estado toma medidas que licúa los ahorros de los argentinos. Entonces es lógico que el argentino busque una moneda en el cual cubrirse como valor de reserva. Ojalá sea el peso. La economía argentina está especificada en un 90%. ¿Dónde no está especificada? En la compra-venta de inmuebles y de otros bienes durables y en el ahorro. O sea, el tema donde se juega el largo plazo. En el corto plazo está todo especificado. ¿Qué hace falta? Que el gobierno tome algunas medidas, que asuma la responsabilidad, que no le tenga miedo al relato, que no le tenga el miedo a la palabra ajuste. Ajuste no significa un ajuste que va en contra del pueblo, sino pequeñas correcciones que hay que hacer al modelo, que ha demostrado ser exitoso. Yo soy una persona que, si bien no pertenezco al gobierno y de alguna manera dentro del peronismo soy un opositor, soy uno de los artífices, junto con Jorge Remes, Todesca y todo el equipo económico del 2002, de llevar adelante este modelo. No es cierto que nació en el 2003, nació en el 2002. Después hubo una ratificación por parte de los Kirchner, todo funcionó bien. Hay margen de maniobra para corregir esto. Yo lo que le pido a algunos funcionarios, no hablo de Cristina porque es la Presidenta de la Nación, ella conduce, la conozco de cuando yo era Presidente del Banco Central y ella senadora, es una mujer muy racional, pero también está a veces rodeada por gente que le baja un discurso contradictorio. Claro. Y es muy difícil manejarse con eso, ¿no? Esa frase de que los argentinos van a ahorrar en pesos por las buenas o por las malas, o que la AFIP le manda controles que en realidad tendría que hacer el central. Este mensaje de que si emito moneda no provoca inflación, de que si tengo déficit fiscal es mejor porque reactivo, entonces el modelo crece el mercado interno. Yo les digo que si seguimos atrasando el tipo de cambio, seguimos teniendo una inflación alta y seguimos ampliando el gasto público como se está ampliando, vamos a perjudicar al pueblo trabajador, que de hecho ya está sintiendo los rigores. Aldo, le agradezco que haya contado esto, muy amable. No, al contrario. Ha sido un gusto. Pausa, la primera, enseguida volvemos. Anticiparse es parte del negocio. En estas fiestas, adelanta la compra de regalos de tu empresa y aprovecha estos beneficios. Amplia variedad de productos, órdenes de compra para Garbarino y Garbarino Viajes e importantes descuentos por volúmenes de compra. Conectate con nuestros ejecutivos de cuentas. Garbarino, garantía de confianza. Para las próximas vacaciones, los hoteles Howard Johnson ofrecen promociones especiales. 0810-122-4656. 0810-122-4656. Howard Johnson makes you feel at home. Pedro Peretti pertenece a la Federación Agraria. Pedro, gracias por venir. No, el agradecido soy yo, un gusto. El campo está de paro, ¿compartís esta idea? Bueno, sí, nosotros hemos manifestado nuestro apoyo crítico con algunas miradas por ahí diferentes o por algunos motivos para el paro que nos hubiera gustado que estuvieran más presentes que los que están hoy, pero bueno, sí, compartimos y somos solidarios con los compañeros. ¿Qué ocurre en el campo hoy con la economía? Porque la verdad es que siempre se dice que el campo es muy llorón, que llora siempre, incluso hasta en los buenos momentos como quizás está ahora. ¿Es realmente así? ¿Cuál es? Digamos, ¿hay una luz amarilla o no? ¿Es todo igual? Hay una luz amarilla, hay tres fenómenos muy importantes para destacar. La primera luz amarilla es el persistente aumento de los costos en dólares que ha comido rentabilidad. El segundo tema que influye, una sequía que hay una disminución de rinde bastante importante, todavía no se están los números definitivos de la campaña, pero un 20 y un 30% abajo.
Y el tercer elemento, muy poco marcado, muy poco dicho, es el tema de una persistente alza de los arrendamientos rurales en beneficio de las grandes multinacionales y en detrimento de los productores En tradicionales. la Pampa húmeda, ¿cuánto se alquila el campo? Y yo he visto contratos a 22, 23 quintales de soja lleno, limpio. Por año eso. Por año. Es una cifra inalcanzable para cualquier Cuando productor. históricamente que era 11, 12, 13, 15. Bueno, hubo distintas maneras, pero digo, depende también mucho la zona, pero por ahí empezó siendo el 33%, después fue el 40, 38, 45, después fueron distintas variantes, después empezó con 11, 12, 13, 15, 17, 18 y he visto contratos 22. Ahora, ¿cómo se puede pagar eso? Bueno, es una cuestión para analizar desde el punto de vista de la economía y es una cuestión para analizar también desde el punto de vista de la estructura jurídica que tiene este país, que el desarrollo agropecuario y el crecimiento económico no fue acompañado con leyes antimonopólicas ni con leyes que castiguen las posiciones dominantes de las grandes empresas. ¿Decís que los grandes pools en gran escala pueden bancar ese alquiler o Y no? decir una cosa, no son los grandes pools. Acá hay un fenómeno muy poco estudiado que es la integración vertical de las grandes empresas cerealeras. Yo los contratos que vi son de multinacionales exportadoras que están alquilando y arrendando campos directamente, producto de su integración vertical, porque hay un tema que es muy complicado. El gobierno, distintos gobiernos en los últimos tiempos, siempre propiciaron que, por ejemplo, se transformaron en biodiesel para exportar. Entonces, el biodiesel tiene el 15% de retenciones, el poroto de soja tiene el 35%. ¿Está claro? Claro. Entonces vos ves que hay grandes inversiones de multinacionales, 300, 400, 500 millones de dólares en terminales de biodiesel, son las mismas que después salen a alquilar campos directamente a los productores. ¿Por qué? Porque ¿cómo competís vos si por el poroto pagas 35 y ellos en el proceso final están pagando el 15? Pedro, se habla mucho de la preocupación del sector industrial, ¿no? Lo que ocurre con las maquinarias agrícolas, el sur de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, que tiene ese corredor industrial. ¿Se paralizó la compra? ¿Hay temor en seguir renovando maquinarias? Sí, se paralizó la compra producto de varias cosas. Primero que en algunos segmentos el mercado ya está saturado, hay que buscar el tema, o sea, fueron años... Ya un montón de gente compró cosas nuevas. Compró y bueno, ahora eso tiene una obsolescencia programada, como se llama en los términos de la industria, y que bueno, y que hasta que... Pero de todas maneras hay márgenes para que siga creciendo, pero a su vez está el problema. Un persistente aumento de costos en dólares de los industriales, que también son más llorones que los chacareros, Sí. que siempre agarran y aumentan y aumentan y Bueno, aumentan. esta semana tuvieron de la presidenta el mantenimiento de una devolución, ¿no? Bueno, claro. Y además el tema de que obviamente cuando al caer el impacto de la sequía, al no estar ese remanente, ese dinero que estaba en los bolsillos, que es el que permite hacer circular la rueda. Eso son los temas que yo veo que van a tener que buscar por el lado del mercado de la exportación que están abriendo para sostener la fuente de trabajo. ¿Te dolió lo de Chacarero Llorón, no? No, estoy Porque le dicen acostumbrado. eso, Es así, es así somos. Eso es parte de la naturaleza nuestra, el hecho de... ¿Puede haber desabastecimiento por esto o no? No. Porque más de uno puede agarrarse y vio, doña, la carne es más cara ahora porque no mandan a Liniers. No, bueno, a ver, no puede haber ni desabastecimiento ni aumento de precio, ninguna de las dos cosas, no hay condiciones, las cámaras están llenas, el paro es un paro light, me parece que no hay ninguna condición para eso. ¿Preocupa políticamente que esté nuevamente la Federación Agraria con la sociedad rural o no? A mí personalmente sí. Creo que es tiempo, creo que hay me parece que hay que marcar un poco más las diferencias, pero bueno, es un debate interno de la Federación Agraria. Nosotros hemos lanzado una agrupación que se llama Agrupación Grito de Alcorta, que una de sus principales medidas en caso de acceder a la conducción de la Federación Agraria es plantear la reforma del estatuto y convocar a todos los socios un plebiscito por dos motivos, para ver qué tipo de relación, si queremos seguir estando en la mesa de enlace, y qué tipo de relación queremos con el gobierno. Es decir, que le vas a dar pelea a Bussi. Vamos a dar pelea. Y lo último, ¿hay problema con el acto del grito de Alcorta? ¿Es cierto que la presidenta va, pero si no tiene que ir Bussi o la Federación Agraria? ¿Es cierto esto o no? Hay problemas. Cuánto hay de cierto y cuánto hay de mentira no lo sé, porque a nosotros no nos han convocado
de ninguna de las dos partes para informarnos o para hacernos participar de algún evento ni de nada. Lo que sabemos son trascendidos periodísticos. Lo que sí sabemos que el presidente de la Federación Agraria tenía hace más de 10 días una carta de invitación formal para hacer uso y para estar en el palco oficial del diario Alcorta, firmada por el intendente de la comuna de Alcorta. Eso sí me consta. Eso estoy dando vuelta. Pedro, gracias por contarnos esto, muy amable. Pausa, cuando volvamos el tema inmobiliario. Compumundo Corporate presenta la línea más completa de oficina. Equipos con el software que su empresa necesita. Windows 7 Professional, compatible con Tango, Becherman y SIAP. Soporte técnico, actualizaciones y software deducible de impuestos. El negocio de su empresa pasa por Compumundo Corporate. En Apart Hotel Rotuy te estamos esperando para que disfrutes de unas vacaciones únicas. En San Martín de los Andes, Apart Hotel Rotuy. Diferente a todo lo que conoces. Horacio da Silva es operador inmobiliario. Horacio, gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿Cómo están las ventas? ¿Se vende, no se vende? ¿Casa, campos? ¿Qué pasa? No, está todo parado, todo tranquilo, el mercado está muy a la expectativa. En lo que respecta a la parte rural, a la venta de campos, realmente se ha frenado muchísimo. Toda la presentación previa de todo lo que yo podía decir lo hizo el expresidente del Banco Central, cuando en realidad la gente ahorra en dólares a un producto de compra a largo plazo y lo tiene previsto cambiar esos dólares si fuera por tierra o por ladrillos. Claro. No desprenderse de esos dólares por obtener pesos. Ahora, ¿qué pasa? ¿La gente no quiere vender o no quiere comprar? ¿O ambas cosas? No, ¿te imaginas que aquella persona que quiere comprar un campo ya tiene los ahorros en dólares? Y la compra de campos es una compra que lleva mucho tiempo en el mercado. O sea, no es como el departamento, que es mucho más ágil y muy fácil de comprar. Entonces la gente a veces, las operaciones se alargan en el tiempo, y entre que uno ve un campo, compara con otro, va a otra zona, analiza, y para tomar decisiones pasó que en todo este tiempo el mercado, a no dar signos de confianza, y aquellos que están sentados frente a los dólares y todo lo que pasó, han frenado las decisiones de compra. ¿Da eso un panorama similar para departamentos y casas o es solamente para el campo? No, esto para las casas pasó lo mismo. Lo que pasa es que el mercado del rubro inmobiliario urbano es mucho más ágil y hay otra necesidad inmediata de lo que es comprar y vender por el uso de la vivienda o porque se tiene que ir a vivir. Se tiene que ir a Ahora, vivir. también hay mucho de inversión, muchos departamentos de 1 o 2 ambientes que van esos dólares de ahorros, a veces del colchón, van ahí, ¿no? Vos fijate que se ha comentado que en el último tiempo hubo una caída en las escrituras del 25%, un 51% caída en la presentación de proyectos nuevos, que todo esto va a crear a futuro una caída muy importante en lo que respecta a la mano de obra de la industria, demanda de obra y la construcción. ¿Tenés gente que iba a invertir en hacer un edificio y dice, espero o paro? Totalmente, ¿Sí? Porque muchos proyectos chicos, no hablemos de los grandes proyectos, los proyectos chicos se formaban con gente que tenía los dólares ahorrados, compraban un terreno y un desarrollador hacía el proyecto y lo cambiaban por metros. Pero siempre la política era cambiar dólares por metros. Lo peor que podía pasar, siempre decíamos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que nos quedemos con no se venda el departamento, no recuperemos los dólares, pero tenemos los ladrillos y se alquilará o se cierra el departamento. Claro. Entonces, esa gente que hoy, vos fíjate que todas las obras que se están especificando son aquellas obras que ya estaban en marcha, que hay que terminarlas. Pero aquella persona que hoy tiene el departamento o se queda con la unidad, o no vuelve a reinvertir para hacer otra obra. Especula quizá con el precio también del dólar. ¿Y pasó que hay operaciones en el medio que dicen no te entrego los dólares o a cuánto me lo tomás? Sí, ha pasado. ¿Sí? Me ha pasado en departamento, donde se ha llegado a un acuerdo, pues ya había un boleto firmado, se llegó a una negociación entre el dólar blue y el dólar oficial para llegar a hacer la operación. Y ahora, aparte de eso, trae otra caída más en el mercado, porque aquellos inversores que hacían los departamentos, después se generaba otro mercado, que era el de la venta, el de la reventa, donde la gente podía acceder a través de los créditos bancarios. O juntaban los ahorros del padre, de la madre, y un porcentaje más chico de un crédito bancario, accedían a la vivienda propia. Ese mercado también hoy se ve afectado. Vamos a hablar justamente de eso ahora con el presidente del instituto que tiene que ver con la vivienda en la ciudad de Buenos Aires y los créditos que se vienen. Horacio, gracias por contarnos. Gracias por la invitación. Pausa, ya volvemos.
Emilio Basavilbaso sos el presidente del Instituto de la Vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, ¿es así? Así es. Bueno, ha lanzado una idea una propuesta de créditos con sueldos de 2.300 pesos en blanco para sacar un crédito y adquirir una vivienda. ¿De cuánto? ¿Un crédito de qué cantidad de dinero? Son créditos de hasta 500.000 pesos para el caso de personas con hijos y para el caso de personas sin hijos de 350.000 pesos aproximadamente. ¿Y tenés que sacarlo cómo? Digamos, ¿qué condición tengo que llevar como para acceder a ese crédito? Nosotros creemos que esta va a ser la política pública, social, más transparente de la Argentina, porque hay una sola puerta de entrada, que es la página de internet del gobierno de la ciudad. Es decir, que no hay que ir al banco. No hay que ir al banco. Para las personas que no puedan o no sepan cómo conectarse, también va a haber un soporte en la oficina del Instituto de la Vivienda, hay un soporte mejor dicho, pero lo interesante es que hicimos un sistema de puntaje en conjunto con 3 facultades que nos permite entregar un puntaje a cada una de las personas que se inscriben y los que más puntos tienen son los que se van a llevar los créditos. Es decir, yo entro a la página, la persona interesada, entra a la página, se anota y ese puntaje tiene que ver con ¿qué? El puntaje tiene que ver con 3 factores. El primero de ellos tiene que ver con el nivel de ingresos. En ese caso esto va a ser muy distinto a lo que estamos acostumbrados, Néstor, porque a menor ingreso, más probabilidad de tener el crédito. ¿Ah, sí? Así es. Bien. El segundo de los factores tiene que ver con la situación familiar. En este caso, si se trata de personas con hijos, si los hijos están en edad escolar y presenta el certificado de alumno regular, también va a sumar más puntos, por ejemplo. Y el tercer factor tiene que ver con las condiciones de vivienda actuales. ¿Dónde está viviendo? Exactamente, dónde está viviendo, si viven muchas personas en un mismo hogar y variables de ese tipo. Digo, si vive alquilando algo chiquito, si vive en la casa de la madre o si vive en un hotel en malas condiciones. Eso le juega a favor. Eso le juega a favor. ¿Y el crédito son los 2.300 pesos para ese monto que dijiste al comienzo o es desde ahí con qué cantidad de crédito? En realidad lo interesante es que es un crédito a 20 años con tasa fija en pesos del 14% de la tasa de interés. Pero los 3 primeros años, que son los años donde más cuesta pagar la tasa de interés, la tasa es más baja. Entonces el primer año la tasa es del 7% y eso nos está permitiendo llegar a niveles salariales, como por ejemplo los 2.300 pesos, que es el salario mínimo vital y móvil, que hasta ahora nunca se había llegado con un crédito hipotecario. Entonces estamos accediendo a un montón de gente que nunca había podido soñar con este sueño de la casa propia y que finalmente puede llegar a tener esa oportunidad. Ahora, esos 2.300 pesos me da qué cantidad de crédito a mí. Si estoy con las condiciones, vamos a suponer que tengo 21 años, 22, estoy casado, tengo un hijo de 2 años y vivo con mi suegra amontonado, para hacerlo gráfico. Estoy en condiciones de acceder, digamos, el puntaje me juega a favor. Y tengo 3.000 pesos de sueldo en blanco. Sí. ¿A cuánto puedo acceder si es que hay un cálculo estimativo? Acá tengo un cálculo, por ejemplo, de una persona real, digamos, de la que se escribió, que tuvimos un montón de gente que se estuvo escribiendo estos días. Mariana gana 4.100 pesos netos por mes. Ella podría acceder a un crédito de 204.000 pesos y pagaría una cuota mensual de 1.640 pesos durante el primer año. Esto lo que le permite a Mariana es que va a poder reemplazar el valor del alquiler que está pagando, porque los alquileres hoy en la ciudad están arrancando en esos valores, por una cuota de un crédito hipotecario ya con su techo propio. Ahora estamos hablando de $40.000, un poquito más ahí, ¿no? Más o menos en dólares, si lo tomamos a 4.40, exactamente, pago 4.50. Exactamente. Con 40 hoy casi no se compra nada uno. Sí, por eso en este caso nosotros pusimos el tope de $1.700 el metro cuadrado, por un lado. Esto nos va a dar la posibilidad de que la gente compre en los barrios con más potencial de crecimiento y adicionalmente a eso también las propiedades pueden ser compradas en el Gran Buenos Aires. Donde ahí sí es más barato. Donde ahí sí se consiguen. No tanto como precios. antes, porque han subido comparado capital y provincia, antes era mucha la diferencia. Exactamente. Hoy no es tanto. Es decir que puedo acceder a $50.000, esos $50.000 me tiene que permitir a mí comprar o pagar la totalidad de la vivienda o tengo que tener un 20 o un 30% como suele ocurrir. La persona tiene que tener un ahorro previo del 15%. Este crédito cubre el 85%, que también es más de lo que los créditos hipotecarios que conocemos cubre. Y si yo quiero algo más, ¿cuánto, por ejemplo, para acceder a $100.000, los 500.000 pesos? No sé si tenés allí una tabla de cuánto tengo que tener de ingreso. Sí, ahí tengo otro caso, por ejemplo, el caso este de Sebastián, por ejemplo, que gana 7.500 pesos por mes. Él podría acceder a un crédito de
355.000 pesos y podría comprarse una vivienda de 418.000 pesos, digamos, con el ahorro que él tiene que tener por su parte. En este caso, él pagaría una cuota de casi 3.000 pesos por mes. Casi 3.000. O sea que en eso estamos hablando de una cuota similar o a veces quizás más baja a lo que es un alquiler, según la propiedad. Exactamente. ¿Qué pasa si el dólar se va a 8 pesos, como algunos dicen? Vamos a suponer, no ahora, de acá a 5 años, 6 o 7. Cambia el dólar, yo sigo en pesos. Los valores de los créditos nosotros tenemos como valores de referencia en dólares, pero a la hora de entregarle el dinero a las personas para que compren las propiedades, se hacen pesos. Se hacen pesos, pero si el dólar se va a los valores que usted estaba hablando recién, no hay problema porque se va a respetar el dólar y se va a hacer el tipo de cambio en el momento que se entreguen los pesos. ¿Qué cantidad de créditos van a dar con este sistema? Durante el primer año vamos a estar dando un mínimo de 3.500 créditos y podrían llegar hasta 5.000 créditos. Esto se debe a que las propiedades las va a traer la gente, entonces nosotros todavía no sabemos exactamente cuántos créditos van a ser, eso dependerá de los valores de las propiedades que nos traigan. Y es un valor muy representativo porque el 2011 entre todos los bancos se dieron 6.000 créditos en la ciudad de Buenos Aires. Quien quiera ingresar tiene que entrar a qué página de internet. La página es www.buenosaires.gov.ar/Primera Casa BA, que es el nombre del programa. Siempre se dice que cuando uno tiene que sacar un crédito a veces tiene que demostrar que no lo necesita para que se lo den. ¿Será así, más allá de lo que explicaste en el comienzo? No. ¿Será tan complejo o no? No, no. Porque siempre falta un papel, la firma, el sello, siempre me falta algo. Todos sufrimos eso. Sí. Afortunadamente en este caso va a ser lo contrario a lo que estamos acostumbrados porque se va a premiar, digamos, a las personas que más lo necesitan con mayor puntaje. ¿Qué pasa si ese joven, porque vamos a hablar de personas jóvenes mayoritariamente, se queda sin trabajo? Promediando su crédito, pierde el trabajo, no tiene un trabajo en blanco, no tiene dinero. ¿Qué pasa? En ese caso, el Banco Ciudad, que es la entidad financiera con la que estamos lanzando esta línea de crédito, que aprovecho para decir es la segunda entidad financiera que más créditos hipotecarios está entregando en la Argentina, tiene desarrollado programas de seguros también para los créditos estos tienen seguros para poder cubrir eso. Poder cubrir estos es decir, que de ahí a llegar a perderlo no es tan sencillo, digamos. No, en teoría va a tener que tener ese trabajo. Exactamente. Y además los créditos van a estar con seguros que van a estar cubiertos, digamos, no tiene que pagar nada la persona que se inscribe. Emilio, ¿qué cantidad de consultas recibieron sobre esto? Le traje los últimos números actualizados. Tuvimos hasta hace pocas horas 262.400 visitas en la página, con un total de 48.000 registros, de los cuales con toda la declaración jurada completa ya tenemos 27.000 personas. Qué negocio para ser banquero, ¿no? Porque fíjate cuánta gente interesada en sacar un crédito que hay, ¿no? Sí, la realidad es que el jefe de gobierno, Mauricio Macri, cuando nos pidió este crédito, nos avisó que iba a haber mucha demanda, él sabía, y tenemos el compromiso de para los próximos años no solo mantener el programa, sino ir aumentando cada vez más la cantidad de créditos. Emilio, gracias por contarnos esto, muy amable. Muchas gracias, Néstor. Llegamos al final del encuentro de hoy, estaremos la próxima semana con más Debate Industrial. Gracias por elegirnos.